Buenas, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo les va? A ver, vamos a llamar lista, porfa. Uy. A ver, Yamil Espinosa. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Talía. Talía no entró el otro día, hoy día tampoco. Luis Jorge Mariaca. Presente, licenciado. Muy Buenas bien. noches. Esther Damiana Rodríguez. Buenas noches, licenciado. Buenas. Melissa Anaí de los Ríos. Presente, buenas noches. Melissa, buenas. Vanessa Meleán. Presente, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Jennifer Mamani. Jennifer. Ya. Sarina Daniela. Presente, licenciado. Ya. Elvis Igner. Presente, buenas noches. Buenas noches. Elvis, recién entras, ¿no? No entraste ahí el día lunes. Ingresé, solamente no me dio la oportunidad para participar. Ya, ingresaste ya. Pero me van a hacer notar ya cuando ingresen, por favor, porque para la asistencia, yo sé que alguno podríamos, ¿quién no puede tener un inconveniente, un contratiempo, etcétera? Puede entrar, pues, ¿no? Obviamente eso sería alguna clase, ¿no? No todas las clases, pero háganme notar, porfa, así los pongo en la lista. Muy bien. Y Elvis, tú no te presentaste, ¿sí? ¿De qué carrera eres? De área contable. Ya. Sí. ¿Eres contador público? Sí. ¿Dónde trabajas, Elvis? En una entidad pública. ¿Se puede saber el nombre? No. No, ya. ¿En qué área trabajas? En área administrativa. Administrativa financiera. Ya, sí. Muy bien. Ariel Santos. Edgar Williams. Presente, licenciado. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas. Lisset Alcocer. Presente, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches. María del Pilar. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Jennifer Mamani, ¿ya está? No, ya. Bueno, ustedes han recibido, si es que no están en el grupo del WhatsApp, pero está también en la plataforma, me imagino que lo pusieron, pero ya tienen este texto de contabilidad que estamos usando de base para este módulo. Es decir, todos han debido ver este texto. Ya lo tenemos. Para tal efecto, hemos colocado, ahora se ha coordinado con sistemas que se coloque en la plataforma. Tenemos que participar en foros. Básicamente, ¿en qué consisten los foros? En responder o comentar, sobre todo, sobre algunos aspectos que yo puse relacionados, obviamente, a este módulo que es contabilidad. Contabilidad, la ética, de los estados financieros, básicamente. También el tema de la contabilidad y, bueno, la ecuación contable. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es leer el capítulo 1 de este libro o de cualquier otro que ustedes también consideren, porque la contabilidad es una sola, ¿no?
de la contabilidad, pues aquí ya lo dijimos, en cualquier país del mundo es lo mismo, ¿sí? Así que no habría problema si ustedes pueden recurrir a otra fuente también, ¿no? Pero bueno, hay que responder a estas preguntas del foro. A ver. Vamos a ver las preguntas. Aquí están. Estamos viendo, ¿no? El tema del foro, el Word. Sí. Y se ve, licenciado. Ya. Eso es lo que estoy pidiendo, que ustedes compartan su opinión sobre la ética y la contabilidad, primero. Primer punto que está incluido en el foro. Luego, cómo se usan los estados financieros de una empresa para evaluar el desempeño. También deben colocar su opinión. 3, ¿por qué es importante la contabilidad? Y 4, ¿qué es la ecuación contable y los 4 estados financieros? Entonces, esto lo pueden estar respondiendo porque obviamente va a ir a contar como nota. Así que tienen tiempo para ir respondiendo hasta la próxima semana. ¿Sí? No le veo dificultad o alguien tiene tal vez alguna pregunta en relación a esto, a estos 4 temas que estamos incluyendo en el foro. Cada uno de los puntos tiene que contar con un mínimo de 200 palabras. ¿Alguna pregunta? Licenciado, en este caso hay que hacer, bueno, yo creo, yo soy abogada, entonces tengo que hacer una pequeña investigación. Está todo en el capítulo 1, como les digo, del texto que estamos usando de base. Ya. Sí, entonces, si tú... perdón, sí. Siga. No, pues la idea es que justamente los que no son del área financiera nos tenemos que involucrar ya en los temas que estamos viendo en este módulo. Y los que son del área financiera tienen que volver a repasar estos conceptos. Entonces, ¿qué es lo que pretende este ejercicio? Es volver a retomar, en este caso, a través de estas preguntas que estamos haciendo, sus conceptos del tema contable y reforzar esos conceptos. ¿Y cómo van a reforzar? Es leyendo el texto de Core Green que les estoy dando como base, pero como les decía, no está exento que alguien pueda recurrir a alguna página en el internet, etcétera, o a otros textos sobre contabilidad. Sí, igual puede recurrir. Pero más que investigación, no llamaría tanto investigación, ¿no? Esto, por ejemplo, de la ética y la contabilidad está en el libro de Core Green. El tema de los estados financieros de la empresa para evaluación del desempeño igual está en el libro de Core Green. ¿Por qué es importante la contabilidad? También está en el libro de Core Green. La ecuación contable y los 4 estados financieros lo pusimos, ¿se acuerdan? En las diapositivas de la anterior clase, pero también están en el libro de Core Green y en cualquier otro texto de contabilidad. ¿De acuerdo, Liz? Sí, lo que pasa es de que como recién me estoy incorporando, yo agarré este diplomado hace 2 años, entonces no tenía el conocimiento sobre los foros. Me dijeron que solamente pasábamos clases lunes, miércoles y viernes, pero lo demás no sé. No es tampoco complicado, ¿no? El tema es escribir sobre cada una de estas preguntas y, como digo acá, son 200 palabras que tenemos que escribir sobre cada una de ellas. O sea, cada una de ellas tiene que contener 200 palabras. Y eso, sobre todo, lo vamos a hacer en base al texto. Entonces, tenemos que ir acumulando notas. Recordemos que este módulo y todos los que contienen el diplomado tienen una nota, ¿no? Por lo tanto, esto para mí es puntaje para colocarles en su nota. Entonces, creo que no deberíamos hacerles mucho lío, mucho problema, porque reitero, les estoy dando el libro, de dónde van a sacar, de dónde tienen que leer y responder estas preguntas, ¿no? Entonces, Sí, eso es lo que puedes hacer. En el tema del cuestionario no me hago problema, sino que dónde saco,
me dice que hay un foro, el foro se ingresa como. Ya. Este es como le digo, solamente tengo conocimiento que pasamos clases lunes, miércoles y viernes. Claro. Mira, tenemos una plataforma en Fundación IDEA. Entonces, en la plataforma que tú entras con tu password, con tu código, etcétera, ahí vas a encontrar el contenido de la materia, el material que hemos enviado, las diapositivas y también algunas prácticas. Y además de eso vas a encontrar un link que ahí está foro. Entonces, el foro ahí, entras al foro y lo respondes ahí mismo. Ahí respondes en el foro, ¿ya? Ya, muchas Si hay gracias. alguna dificultad, me avisas. Como tenemos tiempo, hasta el día viernes, me puedes avisar o también me puedes mandar cualquiera de ustedes un mensaje al WhatsApp y no habría problema. Hay un WhatsApp que es de ideas, pero no sé si manejan un WhatsApp del curso. Yo no estoy incluida en todo caso. Ya. Bien, Liz. Entonces, podemos incluirla, Liz, por favor. ¿Puedes mandarnos al chat de aquí en el Zoom tu número, por favor? Envío. Licenciado, disculpe, buenas noches. Yo Buenas tampoco noches. estoy incluida en el grupo del curso. No sé si me podrían también, por favor, incluir. Sí, yo no soy el administrador, pero alguno de acá de los presentes es el administrador. A ver, ¿quién es el administrador? Compañeras, agreguen sus números al chat y yo las voy a agregar después al grupo de WhatsApp. También pueden comunicarse al grupo de Fundación IDEA y ahí pueden coordinar también para que les habiliten la plataforma en caso de que no tengan el acceso con su clave y todo eso. Pero yo les agrego al grupo. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias, Vanessa. Bueno. Vamos a proceder a dar una lectura a este artículo. Por favor, nos lees este artículo, Daniela Magariños. Sí, licenciado. Registro de las transacciones de los negocios. ¿Dónde? Alguien está escribiendo y no leo esa parte, licenciado. Ahí. Sí, ahora sí. ¿Dónde está el dinero? Y si lo puedes, ahora sí. Rachel Long ha inspeccionado pilas de documentos. El director financiero de una escuela local del distrito contrató a Rachel para determinar una posible malversación de fondos, robar dinero o activos de una entidad, ya que él sospechaba que uno de sus empleados estaba sustrayendo dinero de la Asociación de Padres de Familia y Maestros, PTA, por sus siglas en inglés. A Rachel le encanta trabajar en los casos de malversación de fondos. Le gusta inspeccionar de estados financieros, identificar el problema y encontrar las transacciones que soportaban la malversación de fondos. Rachel sabía que si revisaba detalladamente encontraría la evidencia del dinero perdido. Ella siempre ha tratado estos casos como un rompecabezas que necesita resolverse. En algunas ocasiones, la empresa tiene el infortunio de contar con empleados que le roban. Por tal razón, necesitan ayuda para identificar al ladrón y conseguir la evidencia suficiente para trasladar el caso a instancias legales. Regularmente las empresas recurren a un contador especializado en delitos de fraude, como es el caso de Rachel.
denominado examinador del fraude certificado. Además, las empresas contratan contadores con el fin de ayudar a proteger y valorar sus activos mediante la identificación de los posibles problemas en sus registros, control de efectivo y activos. ¿Dónde debería empezar Rachel su investigación para recuperar el dinero perdido? Deberá comenzar en la fuente de información mediante la revisión de documentos como facturas, recibos de venta y consignaciones bancarias. Luego examinará las transacciones que se registraron o no se registraron de dichos documentos. Estos dos pasos le ayudarán a determinar si robaron dinero de la escuela local del distrito y cómo se generó la malversación de fondos. Es muy importante que Rachel no solo identifique al individuo que sustrajo el dinero, sino que también ayude a la escuela a prevenir desfalcos en el futuro. Por tanto, usará conocimientos y experiencias contables para ayudar a la asociación. Muchas gracias. A ver, continúen. Está ahí Melissa, ¿no? Melissa, por favor, ¿podemos continuar con la lectura? ¿Por qué es importante el registro de las transacciones de los negocios? La contabilidad se fundamenta en las transacciones. Tienes que elevar el tono de voz, por favor, no se te escucha. La contabilidad se fundamenta en las transacciones. El registro de estas transacciones se basa en los documentos fuente, que a su vez proporcionan la situación financiera de la empresa. No contar con registros precisos puede conducir a desviaciones de fondos o estados financieros ficticios. Por ejemplo, cuando un empleado de WorldCom Inc., una empresa de telefonía de larga distancia, encontró un asiento contable por $500 millones sin ninguna evidencia que lo soportara, se puso al descubierto un fraude de 3.800 millones. El registro de las transacciones de los documentos fuente es el primer paso, uno de los más importantes en el proceso contable. En este capítulo se aprenderá acerca de los documentos fuente y la forma de registrar las transacciones contables. Ya, muchas gracias. A ver, sobre los dos artículos que acabamos de leer, ¿qué nos puedes decir, Elvis, sobre esto? ¿Qué comentario nos puedes hacer? ¿Qué te ha llamado la atención? Disculpa, estoy en otro ambiente. Ya. De que los registros contables radican su importancia en las documentaciones que tiene la empresa, ¿no? Es lo que más me... Ya, gracias. Gracias, Elvis. A ver, vamos a dar la oportunidad también a Esther. Estás, Esther, ¿no? Por favor. ¿Qué más te ha llamado la atención, Esther? Lo que más me ha llamado la atención es que la parte donde dice que para identificar la malversación de fondos es importante tener unos registros precisos, ¿no? Los registros contables precisos. Sí, eso pasó en el anterior, ¿no? En este artículo, ¿dónde está el dinero? O sea, ¿qué pasaba si no tienen los registros precisos? Pues, ¿se podrá identificar la malversación de fondos o será difícil identificar si no hay registros, no hay respaldos, no se cuenta con el sistema contable? ¿Qué dices? Va a ser más difícil, licenciado. ¿Por? Porque no se tiene con toda la información, digamos, dónde ha sido, de dónde ha habido la fuga, ¿no? Así es, ¿no? A ver, una última participación, por favor, de Lisette. ¿Estás, Lisette? Licenciado. Sí, estoy aquí. Lisette, a ver, ¿qué dices tú? Bueno, ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué nos puedes comentar de estos dos artículos?
bueno, he podido un poco, digamos, identificar lo que se había comentado en la anterior clase, ¿no? Acerca de la importancia que tiene la información, ya sea para poder adquirir un conocimiento más idóneo de la compañía y poder tomar decisiones a base de eso. Pero eso de una manera general. Está muy bien. Sí, es cierto que si no tenemos registros contables, pues vamos a estar en un caos, ¿no? Y eso muchas veces es intencional, ¿no? No sé si se han encontrado ustedes en su vida profesional con alguna entidad, institución, organización, y a veces incluso no empresas, sino algunas organizaciones en las cuales hemos participado, que pudieran ser fundaciones, entidades sin fines de lucro, o incluso algún tema de clubes deportivos, ¿no? Etcétera, o de padres de familia, ¿no? En el tema de las promociones. Bueno, si no han participado en eso, ustedes cuando eran bachilleres, estaban saliendo bachilleres sus papás, ¿no? Y seguramente ahora cuando tengan hijos, van a participar en la directiva de las promociones, ¿no? De los colegios. Entonces, bueno, ¿a qué viene eso? A que, pues, a veces no se quiere justamente implementar, ¿no? Un sistema de contabilidad, porque existen otros motivos de fondo y motivos oscuros, ¿no? Porque si uno no tiene un sistema contable, no registra cronológicamente los hechos, no sustenta sus transacciones, existe un desorden intencional, ¿no? O una dejadez intencional. Entonces, eso es lo que pretenden muchas veces, lo que está pasando acá en este artículo, ¿no? Que se está cometiendo, o se ha cometido hechos de fraude, ¿no? Y las personas aprovechan estas situaciones para cometer estos hechos de fraude. Entonces, es muy importante la contabilidad, obviamente, del registro cronológico oportuno, que sea un sistema confiable, por supuesto, que tenga sus mecanismos de seguridad para registrar las transacciones y que posteriormente no deberían modificarse, deberían ir cerrándose, ¿no? Mensualmente, aunque sabemos que en la vida real, pues a fin de año a veces siguen metiendo transacciones de enero, febrero, marzo, que no es lo ideal, no es lo correcto, ¿no? El sistema debería cerrarse mensualmente, ¿no? Por seguridad. Y también otro tema que encontramos mucho en nuestro medio es cuando las empresas, algunas empresas pequeñas, agarran y no contabilizan la gestión sus transacciones financieras. Y a fin de año le dan a alguien, ¿no? Le dicen, mira, aquí está todos mis documentos, te entrego para que tú, contador, puedas hacer el registro contable de todo el año, ¿no? Y te voy a pagar, no sé, X cantidad de plata, házmelo todos mis estados financieros porque tengo que presentar a impuestos nacionales, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen algunos peor, pues, ¿no? Peor, aun cuando puedan decir ustedes, pero si él es el dueño, no, igual, ¿no? Aun cuando fuera el dueño, fuera una sociedad unipersonal, peor todavía, porque, o igual, ¿no? Igual que una empresa grande, mediana, pequeña, que no sea unipersonal, igual el tema del control es muy importante. Aun cuando fuera unipersonal, si esta persona no está haciendo, no ha contratado a un profesional que haga la contabilización de sus registros contables, bueno, probablemente corra riesgo su inversión, el dinero que ha colocado en la empresa, ¿no? Así que, sobre todo, esa es la parte que debemos tomar en cuenta. Vamos a volver a nuestras diapositivas. Vamos a compartir las diapositivas. Ya, todos estamos, ¿no? En las diapositivas.
Ya, hemos hecho este ejercicio muy sencillo en la anterior clase que ya nos ha introducido al tema contable, ¿no? Al tema contable. Y bueno, nos hemos quedado en esa parte de los estados financieros. Como verán acá, brevemente, lo que está mostrando este estado financiero, que es el estado de resultados, es las partes importantes que tiene este estado financiero, que es dinámico. Dinámico es el estado de resultados. Ahora dice por el mes terminado, ¿no? Nosotros colocamos del 1 al 30 de noviembre de 2014, pero bueno, se entiende que es por ese mes. Acá, como están observando, se coloca un encabezado. Y ahí está el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero y la fecha. E incluso acá la moneda, ¿no? La moneda es la que colocamos nosotros en bolivianos o en dólares, ¿no? Luego, como verán, en el estado de resultados tenemos los ingresos y los gastos. Entonces, la diferencia nos va a dar, por supuesto, la utilidad o pérdida que estamos viendo acá. ¿Sí? Aquí. Entonces, cada cuenta de gasto, perdón, cada cuenta de gasto se detalla de forma separada, ¿no? Separada. Y esto es lo que sabemos todos los que estudiamos contabilidad en la universidad. Ahora, las personas acá hay como 3 o 4 personas que no han visto contabilidad en su carrera. Entonces, como podrán observar, cada cuenta es diferente y no mezclamos dentro de gastos todas las cuentas. Eso es lo típico, ¿no? Yo me encuentro con los muchachos, por ejemplo, de la UPB, los que les doy básica, y los muchachos siempre tratan de ir por atajos, ¿no? ¿Sí? Y los muchachos, pero profe, no podemos mezclar, o sea, no podemos sumar todo y colocar como gastos, ¿no? Siempre buscando el mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces uno dice, no puedes hacer eso, ¿no? Pero llegamos al mismo resultado, ¿no? No, pues aunque llegues al mismo resultado, no puedes, debes colocar cuenta por cuenta aquí las cuentas de gasto y también las cuentas de ingreso. Eso ya lo sabemos y acá tenemos, este es un estado financiero muy sencillo, ¿no? Muy sencillo, esta es una empresa comercial, básicamente, donde tenemos los ingresos y los gastos. Incluso, no, esta es una empresa, perdón, de servicios. Esta es una empresa de servicios, aquí está, de servicios. ¿Por qué yo reconozco al instante que es de servicios? No existe un costo de ventas, ¿no? Si hubiera mercadería o mercancía, como lo es en una empresa comercial, si yo tuviera acá ingresos menos costo de ventas, que veremos más adelante. Menos costo de ventas, utilidad bruta, menos gastos de operación, que son los gastos administrativos, gastos de distribución, mercadeo, comercialización y venta, y gastos financieros. Bueno, ya voy a llegar a una utilidad operativa. Eso ya lo veremos más adelante. Entonces, este es el más sencillo de los estados de una empresa de servicios. Ingresos versus gastos. Y aquí algo muy interesante, ¿no? Muy interesante que de la universidad, no sé si se acuerdan, pero no es colocar acá nomás como sea los gastos, en cualquier orden, en el orden que nos parezca. No, no es así. Si nosotros vemos acá, dice, cada cuenta de gastos se debe detallar por separado, en orden de mayor a menor monto, y luego se presenta el subtotal resultante. Entonces, en orden de mayor a menor, debemos detallar en el estado de resultados nuestras cuentas. ¿Ya? Lo mismo acá en la parte de ingresos. Si tenemos los ingresos y son varios tipos de ingresos, también debemos detallar por orden de importancia, de mayor a menor monto los ingresos. Bueno, algo más aquí. Acá dice, en primer término se muestran las cuentas de ingresos con los subtotales que puedan ser necesarios. Ese es el estado de los resultados. No sé si hay alguna pregunta al respecto del estado de resultados. Este es el más sencillo, reitero. Sí. Una consulta. Sí. ¿Cuál es la finalidad de hacer una clasificación de los gastos? Ya.
La finalidad de hacer una clasificación de los gastos es que nosotros debemos cumplir principios de contabilidad. Nosotros tenemos, y se acuerdan que teníamos para hoy tarea, gracias por hacerme recuerdo, los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Y tenemos ahí el de exposición. Entonces, nosotros debemos reflejar adecuadamente todo el movimiento de las cuentas que han acontecido durante un periodo determinado. Entonces, acá no es lo mismo hablar de gastos por alquileres que gastos por salarios o que gastos por servicios básicos o que gastos por, en este caso, por otros conceptos, pudieran ser por aportes laborales, pudieran ser depreciaciones. Entonces, no sería correcto juntarlos, ¿no? Juntarlos, porque ¿cuál es el propósito de los estados financieros? Es dar información a los tomadores de decisiones para que, en este caso, utilicen esta para las operaciones que van a seguir, ¿no es cierto?, en el siguiente mes van a seguir gestionando. Por lo tanto, es importante que ellos cuenten con esta información así como está desglosada, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, si tenemos aquí un monto global de 3,200 y no sabemos qué cosas hay ahí adentro, incluso podrían haber transacciones que fueran irregulares, que no fueran correctas, que fueran cuentas ahí creadas por contabilidad para tapar hechos de fraude, ¿no? Que se hayan cometido hechos de fraude. Entonces, por lo tanto, sí o sí se necesita hacer el desglose de cuenta por cuenta. Ese es un principio de contabilidad que se tiene que cumplir y un objetivo de contabilidad que también se tiene que cumplir, que es la transparencia de la información. Vamos a repasar los principios de contabilidad. Gracias, licenciado. No, de nada. Por favor, pregunten. Cuando tengan dudas, por favor, preguntaremos. A ver. A ver. Seguimos. Uy. Ahora, acá tenemos otro estado que es del capital contable del propietario. En este caso, en nuestro país, nosotros tenemos el estado de evolución del patrimonio neto. Acá es muy similar, pues se puede observar del movimiento del capital, cómo ha ido evolucionando, del capital que era cero inicialmente, cero. Ahí tenemos acá un aporte del propietario que obviamente va a sumar las utilidades que se han logrado en el mes, también que van a sumar. En total, ahí tenemos 35,300. Los retiros del propietario que restan, por supuesto, y llegamos a un capital con saldo final al 30 de noviembre de 2014. De cero, que era, ahora tenemos 30,300 pesos, dólares bolivianos. Entonces, este estado del capital contable es igual por un mes, terminado al, en este caso, 30 de noviembre de 2014, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es un estado dinámico. ¿Qué ha pasado? Que durante ese mes de noviembre, igual tiene un encabezado, tiene el título del estado. ¿Qué más? Pues los retiros se restan, disminuyen, y los aportes, como verán, como ven, aumentan. Entonces, este estado es más estilo americano, ¿no? Nosotros no elaboramos en este sentido el estado del capital contable, reitero, armamos el estado de evolución del patrimonio neto. Y bueno, nuestro balance general. Como verán, tenemos los activos a este lado izquierdo, pasivos y capital contable. Tal cual la ecuación, ¿se acuerdan de la famosa ecuación? Activo es igual a pasivo más patrimonio neto o capital.
Bueno, eso es, ¿no? Está reflejando la ecuación contable, ¿no? Al lado izquierdo encontramos los activos y al lado derecho el pasivo y el capital contable. Entonces, bueno, para que vean, y les comenté eso en la anterior clase, que estamos viendo una estructura del libro de Holbring, que en este caso vean que en Estados Unidos, porque este es un libro que se tiene la traducción y es un libro reciente, 2017, allá estudian la contabilidad de la misma forma que acá. ¿Sí? Es lo mismo, es lo mismo. Acá podemos observar, igualito tienen un título, el nombre de la empresa, el título del estado. En este caso es al 30 de noviembre de 2014, es un estado financiero estático, ¿no? Estático, a una fecha determinada. Y aquí tenemos todas las cuentas ya de activo, de acuerdo a un plan de cuentas, ¿no? Efectivo, cuentas por cobrar, suministros de oficina, terrenos. Igual, este orden responde al grado de liquidez que tenga cada una de las cuentas. De mayor liquidez a menor liquidez está ordenado de esa forma. Reitero, de mayor liquidez a menor liquidez. Por eso es el efectivo siempre aparece en el primer lugar. Y acá, como verán, estamos observando que los pasivos, acá hay un solo pasivo, ¿no? Cuentas por pagar. Igual, los pasivos se enumeran por separado y por orden de exigibilidad, ¿no? De modo que primero se relacionan los que deben pagarse más pronto y así sucesivamente luego se totalizan, ¿no? Vemos también otra característica principal es que el activo es igual al pasivo más el capital contable. De acuerdo a la ecuación, ¿no? Activo es igual a pasivo más patrimonio neto igual a capital contable. Entonces estamos viendo acá que sí se cumple con esta ecuación, con la igualdad de la ecuación. Y algo más que nos llama la atención es estos 30,300, ¿no? Que estaban en el anterior estado, ¿cierto? Estos 30,300 vienen del anterior estado, ¿no? Si nosotros vamos al anterior estado ahora, es muy interesante porque todo tiene relación. Ahí están los famosos 30,300. Aquí. Este es el que se traspasa, el que se lleva al balance general. Y algo más para relacionar el otro estado y atrás, una diapositiva anterior es este, ¿no? Este monto. La utilidad del mes es 5,300. Entonces, a ver, nos acordaremos, es 5,300. Entonces, vamos a retroceder y ahí observamos que evidentemente sí, la utilidad es de los 5,300. Entonces, bueno, tiene relación los estados financieros. Esto es un repasar, ¿no? Para los que ya son del área, seguramente dirán, pues sí, es muy básico lo que estamos viendo, ¿no? Pero no nos olvidemos que no todos son del área contable, ¿ya? Ojo, para las personas que recién están hoy día en la primera clase, ya aclaramos este punto. Hay un temario que cumplir. Entonces, no porque varios están en el área contable y son contadores públicos o auditores como yo, vamos a obviar y vamos a correr esta parte. No puedo hacer eso. Tengo que cumplir con el contenido del programa y además tengo que explicar a las personas que no son del área financiera. Bueno, y este es otro de los estados, que es el estado de flujo de efectivo por el mes terminado al 30 de noviembre de 2014. Entonces, algo que sí podemos observar es que acá tenemos flujos de efectivo provenientes de actividades de operación, ¿sí? Flujos de efectivos provenientes de actividades de inversión y flujos provenientes de actividades financieras. Acá, en este caso, estamos viendo el estado de flujo de efectivo bajo el método directo. Y ese es el movimiento pleno, neto, de efectivo. Mientras que el otro método, que es el indirecto,
construye el flujo de efectivo a través de la comparación de dos estados financieros de la actual gestión y de la anterior. Entonces, bueno, acá, como se puede observar, acá colocado todo lo que son entradas de actividades de operación, los cobros a los clientes, los pagos del alquiler, de los salarios y los suministros, que son actividades operativas de la gestión, ¿sí? Son las a las que se dedica la empresa normalmente, son recurrentes. 7.500 menos 3.500, acá tenemos el efectivo neto operacional de 4.000. Posteriormente pasa a lo que es el flujo de efectivo de actividades de inversión, que tiene que ver con compra y venta de activos. Como verán, acá tenemos una compra de un terreno de 20.000 y no tenemos ventas de activos, es lo único que se ha hecho, es una compra de un terreno, que obviamente significa salida de dinero, y el efectivo neto usado en inversión es 20.000. Posteriormente, para cerrar, tenemos las actividades financieras, que son las de inversión en instrumentos financieros, puede ser bonos, pudieran ser depósitos a plazo fijo, pudiera ser. Entonces, acá como podemos observar, dice inversiones realizadas por el propietario, 30.000, y retiros del propietario, disminución de $5.000. Entonces, el neto es 25.000, que es efectivo. Efectivo. Sumado a lo demás, tenemos acá 5 y 4, los 9.000, y el saldo de efectivo inicial era 0, y el saldo de efectivo final da los 9.000. Entonces, algo muy sencillito esto, lo que les estoy mostrando, ¿no? La idea no es en este momento armar un flujo de efectivo, no. Lo que estamos viendo es básicamente cuál es la relación entre los 4 estados financieros básicos. En este caso, estamos viendo este estado de flujo de efectivo, que sí, evidentemente, estos 9.000 tiene que igualar exactamente con los 9.000 que están en el balance general. Entonces, si uno va atrás, vamos atrás. Ahí está, estamos observando que sí, evidentemente están los 9.000 del efectivo. Entonces, todo tiene relación. Y si vamos más atrás todavía, ¿se acordarán de ayer? Ayer vimos este movimiento, ¿no? ¿Se acuerdan? Y dijimos, yo les dije que toda esta columna, que todas, y así sería fácil, pues, ¿no? Armar el flujo de efectivo, porque pues acá hay pocas transacciones, tenemos 9 transacciones. En la vida real, pues, tenemos infinidad de transacciones, ¿no? En una empresa. Entonces, bueno, pues acá es fácil y podemos observar que aquí todas estas transacciones implican movimiento de efectivo. Aquí, 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 aquí y aquí, ¿no? Entonces, y llega a determinar lo que hemos visto hace un momento, que son los 9.000 que se tienen en la cuenta efectivo. Entonces, todos estos movimientos de esta columna, que es efectivo, la hemos traspasado al estado del flujo de efectivo. Sencillo, ¿no? Por ahí hemos empezado, por algo sencillo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Estamos repasando un poquito los estados financieros. Hemos ido por el estado de resultados, el estado del capital contable, el balance general y el estado de flujo de efectivo. Ahí están las definiciones. ¿Tenemos alguna pregunta al respecto? Negas. Sí. Ya. Bueno, vamos a continuar. Eso. Y bueno, acá ya empezamos a incursionar en la parte de análisis de estados financieros, porque parte del módulo que nosotros estamos llevando acá en Fundación IDEA trata sobre también el análisis de estados financieros. Acá tenemos un indicador, que es el rendimiento sobre activos. Este es muy conocido a nivel mundial y es el ROA. Ya, entonces,
Otra cosa que hay que recalcar es que un indicador tomado de forma aislada no te va a decir nada, no te va a decir mucho, sí te va a dar algún resultado, sí podrías dar en función a los resultados una opinión sobre el grado de, en este caso, del indicador obtenido, si está dentro de los parámetros definidos o no está dentro de los parámetros, pero el tema de los indicadores y el análisis de los estados financieros se lo realiza de forma global. ¿Sí? Son varios indicadores que se tienen que tomar en la empresa para poder efectuar un diagnóstico y poder emitir una opinión y hacer un verdadero análisis de estados financieros. Reitero, no es que vamos a tomar el ROA, vamos a tomar la prueba ácida, vamos a tomar el indicador de endeudamiento, ¿no? O el de liquidez, etcétera. No, así de forma aislada no va a funcionar la cosa. ¿Sí? El tema es tocar y utilizar todos los indicadores que sean apropiados, obviamente, para la entidad, para la empresa, para la organización, que contemos con la información también para poder aplicar ese indicador. Entonces, con esa aclaración, vamos a ver este que dice, bueno, básicamente es el rendimiento sobre activos, y es ROA por sus siglas en inglés, Return on Assets. Y bueno, ¿qué es lo que muestra este indicador? Muestra esa rentabilidad, ¿no? Esa rentabilidad, o el retorno, dice, sobre cuán rentables son los activos de una empresa, o cuán rentables son los activos de una empresa, y cómo vamos a calcular, vamos a dividir la utilidad neta sobre los activos totales promedio. Entonces, ¿y cómo vamos a sacar los activos totales promedio? Acá está, dice, se calcula sumando y dividiendo por 2 los activos totales al comienzo y al final del periodo en estudio. ¿Sí? Reitero, estamos viendo el ROA y es la utilidad neta dividida entre activos totales promedio. Entonces, ustedes tienen que aprender lo que es correcto. Si alguien dice, pero yo no he aprendido así, no es así que me han enseñado, yo no he aprendido en la universidad, solamente he aprendido que es la utilidad neta entre los activos totales. Pues está mal, ¿ya? Con seguridad les puedo decir que está mal. Si así nomás están aplicando, no es correcto la aplicación del indicador. Sí, tiene que ser activos totales promedio, como dice aquí. ¿Y cómo es el promedio? Que uno cuente con la información de balance y pueda obtener los activos totales iniciales, ¿no? Al principio del periodo y los activos totales finales y los divide entre 2. Esa es la forma correcta de obtener este rendimiento sobre activos. Entonces, ahora, ¿cuánto debe sacar? Eso ya depende mucho de la industria, ¿no? Del tipo de industria al cual pertenezca esta empresa. Entonces, es importante por eso es que cada empresa pueda desarrollar sus indicadores y cada año los pueda ir ajustando. Puede compararse contra uno mismo o puede compararse con otras empresas. Cuando se compara con otras empresas, normalmente tiene ahí información, ¿no? Porque de eso se trata. Pues si uno quiere compararse con otras, realmente debería contar con esa información. En Bolivia no tenemos, ¿no? No tenemos revistas especializadas que emitan ese tipo de información. La única entidad regulatoria, que hay varios aquí que están trabajando o han trabajado en banca, ustedes saben que es la ASFI, ¿no? Y la ASFI es la que emite periódicamente, mensualmente, su boletín o su revista y estadísticas y aplicación de indicadores y resultados de indicadores por entidades financieras, ¿no? Entonces ahí sí tenemos la información necesaria. Pero en otras empresas no se cuenta. ¿Se debe desarrollar? Sí. ¿Se puede desarrollar? Sí, definitivamente esos benchmarking o parámetros o puntos de referencia para decir, sí, hemos alcanzado, estamos dentro del parámetro
el indicador de solvencia, de liquidez, de endeudamiento, de rendimiento sobre activos, ¿ya? El de la utilidad por acción, etcétera. Entonces ya tenemos esos indicadores. ¿Y cómo lo hemos obtenido? Comparándonos contra nosotros mismos, y también hemos obtenido información de otras empresas y también de otras del exterior, ¿no? Lo sé, salvando distancias, obviamente, tendrían que ser similares, ¿no? Porque hablar de otros países, estamos hablando de otras magnitudes, economías de escala, por supuesto, ¿no? Entonces, este es el primer indicador que estamos viendo y vamos a aplicarlo más adelante. Entonces, acá ya entramos a aspectos netamente contables. Ya estamos viendo acá qué es una cuenta contable. Entonces, una cuenta contable, de acuerdo a lo que estamos observando aquí también, es un registro detallado de aumentos o disminuciones de un activo, pasivo o capital contable, que son los elementos de la ecuación contable. Entonces, esa es la definición de una cuenta, ¿sí? De una cuenta. Entonces, tanto los activos como los pasivos, como las cuentas, como el capital contable, el elemento del capital contable, tienen cuentas. Cada uno de estos elementos tiene sus respectivas cuentas, activos, pasivos y el capital. Entonces, ¿dónde están establecidas esas cuentas? Normalmente están en un plan de cuentas, ¿sí? Y aquí hay algunas de ellas, por ejemplo, efectivo, por ejemplo, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, gastos pagados por adelantado, equipos, edificios, terrenos, ¿no? El efectivo es el dinero que tiene la empresa. Cuentas por cobrar son derechos que tenemos como empresa, producto de ¿qué? De ventas que se han efectuado a crédito, puede ser, sobre todo, y pues ese derecho futuro a recaudar ese efectivo normalmente se va a convertir en líquido, en efectivo, ¿cierto? Dentro de un periodo determinado. Los documentos por cobrar, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que estos sí tenemos una promesa, como dice ahí, un documento escrito que formaliza ese derecho al cobro. Y normalmente eso no surge de este tipo de transacciones operativas que hacemos en el día a día de las ventas, ¿no? De otro tipo de negocios que podrían ser de mayor plazo. Por eso se firman esos documentos por cobrar. Luego tenemos acá otras, por ejemplo, gastos pagados por adelantado. Entonces son activos que van a ofrecer, dice, un beneficio futuro. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles serían? Alquileres pagados por adelantado, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras no nos provean del servicio, para nosotros es un activo, es como que nos deben, ¿no? Nos deben. O seguros pagados por adelantado. Por lo que hemos pagado por adelantado, todavía no nos están dando el servicio. Entonces, por eso está acá. Un activo, es un gasto, pero que todavía no ha sido causado. No ha sido causado. Y eso lo dicen bien ustedes, ¿no? Acá los abogados. Equipo mobiliario y enseres, ya sabemos que es propiedad, planta y equipo. Todos los activos fijos de la empresa, todas las empresas tienen activos, pueden tener equipos de computación, pueden tener edificaciones, pueden tener vehículos, pueden tener maquinaria, etcétera. Esto está establecido y la depreciación está establecida en el Decreto Supremo 24051, que es el reglamento al IUE. Ahí tenemos una tabla de depreciaciones. Entonces, esa es la tabla que aplicamos y son gastos deducibles, por eso están ahí en el reglamento IUE. Así que, sobre todo, sí o sí debemos incorporar, y la depreciación, que es por producto del uso, ¿no es cierto?, que se han efectuado de estos activos para generar ingresos, y esa parte del uso del correspondiente gasto que pudiera tener ese activo va al estado de resultados como depreciación. Luego tenemos acá edificios, terrenos. Bueno, voy a pasar. No me voy a detener mucho en estos temas porque tenemos que avanzar. Pero si hay alguna pregunta o hay alguna complementación, por favor,
la podemos hacer. Acá tenemos igual obligaciones, cuentas por pagar, documentos por pagar, compromisos son, ¿no? Obligaciones de pago a un periodo determinado, ¿no? ¿Por qué? Puede ser producto de compras de insumos, de materiales, ¿no? Incluso a nuestros obreros o a nuestros empleados, los sueldos, el tema de los aportes. Y una de las características, como ya lo dijimos, es por pagar, ¿no? Es por pagar. Entonces, bueno, hay impuestos por pagar también, ¿no? Y otros, cualquier tipo de deuda, tenemos acá préstamos bancarios también. Ahora, claro que es importante puntualizar tanto en el anterior como en este, que sí tendríamos acá activos corrientes y no corrientes, ¿no? A ver, vamos a anotarlos aquí. Activos corrientes. Susceptibles de ser convertidos en efectivo, en un periodo. Y tenemos activos no corrientes, ¿sí? Que son bienes o derechos que pueden ser convertidos en efectivo en un periodo mayor a un año, en un lapso de tiempo mayor a un año. Activos corrientes y activos no corrientes. Ya, esas son normalmente las clasificaciones. Y podemos tener disponible, exigible, realizable, bienes de uso, bienes de cambio. Sí, puede haber otras clasificaciones, pero normalmente ya las que utilizamos en la vida práctica son activos corrientes y activos no corrientes. Dentro de eso hay que clasificar estas. Pudiéramos tener, por ejemplo, alguna de estas no corriente o parte corriente y parte no corriente, pudiera ser, ¿no? Documentos por cobrar, por ejemplo, ¿no? Esta pudiera ser. Entonces, sí, este documentos por cobrar es por 2 años. 2 años. Ah, ya, entonces tiene una porción corriente, ¿no? Tiene una porción corriente de 1 año. Y la otra porción es no corriente. Lo mismo va a pasar en los préstamos, ¿no? Lo que es normalmente lo que tenemos en las empresas. ¿Sí? Por ejemplo, alguien saca un préstamo a 10 años, ¿no? Entonces, recién ha sacado el préstamo, entonces lo que corresponde pagar durante este año próximo o este año y durante ese periodo es corriente. Y más de 1 año ya es no corriente, o sea, 9 años serán no corrientes y 1 año será corriente, ¿cierto? Entonces es lo mismo acá en lo que es el pasivo. Aquí encontramos pasivos y aquí normalmente se clasifica en pasivo a corto plazo y pasivos a largo plazo. Lo mismo, con las mismas características. 1 año mayor a 1 año, ¿no? Este sería mayor a 1 año. Y este es menor o igual a 1 año, ¿no? Bueno, igual, puede haber algunas cuentas que tengan una porción de corto plazo y una porción de largo plazo. Entonces, bueno, tenemos acá cuentas por pagar, documentos por pagar, pasivos devengados. Y eso es lo que vamos a ver hoy día de los principios de contabilidad. Son pasivos que se adeudan, pero que no se han pagado todavía, ¿cierto? Por eso son devengados. Los típicos ejemplos son los sueldos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? En la línea del tiempo, tenemos una fecha determinada.
vamos a suponer aquí que esto es 2000, o que es, estamos en julio, ya, junio del 2020. Y aquí este otro lado tenemos julio del 2020. Entonces, ¿qué pasa acá con los sueldos? Sueldos. Entonces, yo los sueldos tengo que afectar del mes de junio en este mes que corresponde, ¿no? Por principio del devengado, aquí. Tengo que hacer afectar. No puedo afectar el gasto al mes de julio, porque el mes es de, el sueldo, perdón, es del mes de junio. ¿Qué dice el principio del devengado? Ya lo leeremos. A continuación dice que los ingresos y los gastos deben registrarse en el periodo que correspondan, sin importar si se han cobrado o si se han pagado. Otra vez, dice, los ingresos y los gastos deben registrarse sin importar si se han cobrado o pagado en el periodo que corresponda, Esa es, si se quieren, la clave, ¿no es cierto? Ese es el punto fundamental, que deben registrarse en el periodo que corresponde. Entonces, los sueldos, ya no les hemos pagado todavía, sí, todavía no, porque pagamos recién aquí, ¿sí? Pagamos recién hasta el 5. Ya, hasta el 5, ay, porche. Perdón, a ver. Pagamos aquí, recién el 5 de julio del 2020. Ya, pero no, pues nosotros debemos registrar a esa fecha, al 31, al 30 de junio del 2020 debemos registrar el devengado del sueldo y salario. Y eso básicamente es, ¿no? El pasivo devengado. Y no solamente sueldos, tenemos impuestos, tenemos servicios básicos y otras obligaciones que corresponden a un periodo. Entonces deben afectar a ese periodo, no al siguiente periodo. Que si bien les puedes pagar en el siguiente periodo, puedes cobrar ingresos, pero tienen que registrarse, reitero, en el periodo que corresponde. Luego tenemos ingresos diferidos. Cuando, en este caso, tú has recibido dinero, como ingresos cobrados por anticipado, por concepto, por ejemplo, de alquileres, ¿no? Alquileres cobrados por anticipado. Hemos dado un garaje en alquiler o una oficina en alquiler que no estamos utilizando y nos han pagado por adelantado, ya, por todo este año 2020. Hasta julio, bueno, ya ha sido causado, ya es considerado nuestro como ingreso, pero de julio en adelante a diciembre es un ingreso diferido. Quiere decir que todavía no es nuestro, es un pasivo. Es un pasivo. ¿Por qué es un pasivo? Porque aún, reitero, no es nuestro y tenemos una obligación de prestar el servicio. En este caso, ¿qué es el servicio? Es el alquiler, ¿no? Alquiler de la oficina. Entonces, mientras no vayan pasando los meses, no podríamos considerar eso como un ingreso. Pasa julio y obviamente vamos a considerar como un ingreso, ¿no? Entonces, voy a seguir adelante. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Igual tenemos las cuentas de capital, capital aportado, retiros, ingresos y los gastos. Y aquí tenemos un plan de cuentas. Un plan de cuentas muy sencillo. Por supuesto que esto es fundamental en un sistema de registro contable. Tiene que haber, todo sistema tiene que contar con una numeración, un código, y los contadores son los capísimos, ¿no? Ya saben el número de cuenta. Sí, dice la 567 o la 430 o la, ¿no es cierto?, la del ajuste por inflación, sí, es la 423, ¿no? No lo sé, el débito fiscal es la 236, ¿no? El crédito fiscal es la 165. Bueno, pues ellos saben ya los códigos y de eso se trata. Tenemos que contar con una codificación y cada una de las cuentas tiene su propio código y aquí están todas las cuentas. Ahora, si alguien pregunta, pero ¿y qué pasa si no hay alguna cuenta acá y ha aparecido una nueva cuenta que no teníamos? Bueno, se incorpora, ¿no? Por eso es que los sistemas son flexibles y dan la posibilidad de aumentar las cuentas.
tanto de activos, pasivos, capital, ingresos, gastos, etc. ¿Puede haber también cuentas de costo? Sí, puede haber también cuentas de costo. Si es un sistema que contemple y es una empresa industrial, o también puede ser comercial o de servicios que tenga cuentas de costo, si pudiera haber. Este es el famoso plan de cuentas que viene apareado de la mano de un manual de cuentas. ¿Cuál es la diferencia entre el plan de cuentas y el manual de cuentas? Entonces tenemos un plan de cuentas y un manual de cuentas. Manual de cuentas, ¿no? Entonces el plan es este listado, es el detalle, y es interesante, ¿no? Porque si entráramos a cada una de las empresas tan diferentes, por ejemplo, una empresa de una industria farmacéutica, ¿no? Me acuerdo que alguna vez me dio uno de los estudiantes un plan de cuentas de una empresa farmacéutica. Yo también pude ver en las auditorías que realizó de varias empresas de Vagón, por ejemplo, de la FAR, ¿no? De alguna más de INTI, pude ver, entonces, incluso entre ellas mismas hay diferencias, ¿no? Obviamente, pues, depende mucho de cada empresa, ¿no? De las características de cada empresa. ¿Y qué decir? Pues una empresa de transporte de pasajeros como Trans Copacabana, Transmem, María Eugenia Montaño, o Mopar, ¿no? O el Bolívar, ¿no? Flotas son similares, ¿no? Pero tienen sus propios planes de cuentas. ¿O qué tal institutos, unidades educativas, ¿no? Como ser la Católica, la Univalle, la UPB, Fundación IDEA, ¿no? Y bueno, yo soy auditor de Fundación IDEA, pues, pude ver el plan de cuentas de Fundación IDEA, ¿no? Entonces, muy interesante. Pues. Y así, ¿no? Cada entidad, cada organización, cada empresa tiene su propio plan de cuentas dependiendo del rubro, si es comercial, si es industrial, si es de servicios, si es financiera, si es de hotelería, de turismo, bueno, pues en fin, ¿no? Creo que eso todos ya nos damos cuenta de que cada empresa tiene sus propias características, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá de lo que estamos viendo? Bueno, ya los mayores. El registro de los asientos diarios van a nuestros mayores. ¿Qué son los mayores? Son la clasificación básicamente de los movimientos de las cuentas, que van al debe, transacciones y los que van al haber. Entonces, eso es, ¿no? Una compilación, como dice acá, de todas las cuentas, con sus movimientos deudores y acreedores. Y en este mayor sí encontramos todo el movimiento de un periodo, de una gestión, de una empresa, por ese periodo de tiempo determinado. Nos sirve mucho para identificar las transacciones, sí, por supuesto. Es vital este mayor, ¿no? Para, por ejemplo, los auditores, para poder determinar una muestra y de ahí escoger y revisar. Y aquí entramos a la contabilidad de la partida doble, Entonces ya tenemos acá el debe y el haber, ¿sí? No puede haber un movimiento deudor si no hay un movimiento acreedor. Por eso se llama de doble entrada. Y acá tenemos para ir esquematizando y mostrando los movimientos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la cuenta T. Y aquí está, miren nuestra cuenta T, por eso es, ¿no? Efectivo, acá tenemos los cargos y los abonos. Estamos ubicando perfectamente todos ahí. A ver, vamos a hacer algunas preguntas. Tenemos que ir puntuando ya. ¿Dónde está Talía? Berenice, ¿ha llegado o no? Yamil, ¿está Yamil? Yamil, ¿tú has visto en tu vida profesional estos registros en comprobantes diarios y esos mayores? No mucho, la verdad. Yo estaba en el área de recepción, reservas y
no he visto mucho lo de contabilidad. Había otra área contable, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Entonces, pero estás entendiendo hasta acá, ¿no? Y a mí lo que estamos avanzando. Sí, perfecto, perfecto. He entendido bien además lo de los principios contables, que es muy importante no llevarlos a cabo en todo lo que es el proceso contable. Muy bien. Ya, muy bien. Gracias, Yamil. No, de nada. Bueno, pues, si alguien se ha preguntado, seguramente todos se han preguntado, ¿no? En la vida profesional, ¿y qué será pues, el debe y qué es el haber, ¿no? Uno se pone a preguntar esto, ¿no? ¿Y dónde estará la definición del debe y el haber? No, no hay tal definición. Lo digo porque ya tengo como docente 15 años y además he estado investigando mucho, ¿no? No hay. ¿Qué se considera debe? Dice que el debe son los movimientos deudores de una cuenta. ¿Y qué es el haber? Son los movimientos acreedores de una cuenta. ¿O qué es el debe? Son los movimientos que están al lado izquierdo de una cuenta. ¿Y qué es el haber? Son los movimientos que están al lado derecho de una cuenta. Esa es la definición. No hay otra definición. Si alguien estaba buscando una definición de debe, una definición de haber, no. Son debe, movimientos que se dan al lado izquierdo de una cuenta. Haber, movimientos que se dan al lado derecho de una cuenta. Y eso es lo que dice acá. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. Y entramos a ver la ley del movimiento de cuentas. Esto sí tenemos que aprenderlo, por favor, a las personas que no están muy familiarizadas con los temas contables, esto sí es vital. Activos, pasivos, capital. Acá tenemos retiros, tenemos ingresos, tenemos gastos. Bueno, los activos aumentan al debe y disminuyen al haber. Es fundamental esto. Los pasivos, al revés, aumentan al haber y disminuyen al debe. El capital aumenta al haber y disminuye al debe. Los retiros, bueno, en este caso hasta ahí, a ver, hasta ahí. Activos es igual a pasivo más capital. Otra vez, esta parte sí tienen que aprenderla, por favor, las personas que no son del área, porque vamos a hacer ejercicios y vamos a hacer una práctica de esto. Aumento de activos van al debe, disminución de activos va al haber. En el caso de los pasivos, al revés, aumento de pasivos va al haber y disminución de pasivos va al debe. Porque tiene relación con la ecuación, ¿no? Si el lado izquierdo está activos, por eso es que tiene signo positivo aquí, ¿no? Si yo llevara activos a este lado, tendría negativo, disminución, ¿no? Bueno, pues en contabilidad no hay signos negativos, pero sería disminución si yo llevo a este lado los activos. Por eso es que acá vemos ese tema del abono, ¿no? Reitero, en contabilidad no tenemos signos negativos. Para eso tenemos el debe y el haber. Entonces los pasivos lo mismo, a este lado se supone que está aumentando, por eso está a este lado de la ecuación contable, ¿no? Y si llevara yo los pasivos a este lado, disminuirían, por eso se dice acá, al debe disminuyen los pasivos. Lo mismo el capital, a este lado está aumentando y lo tenemos aquí como abono. Si yo llevara el capital al otro lado de la ecuación, tendría una disminución, un cargo, ¿no? Acá, el tema de los retiros. Los retiros, en este caso, en la ecuación, sí van a disminuir el capital. Entonces aquí sí hay una particularidad, que los retiros los asimilamos como gastos, ¿no? Que aumentan al debe y disminuyen al haber. Lo mismo que los gastos, miren, aumentan al debe y disminuyen al haber. ¿Sí? Y los ingresos es al revés. Aumentan al haber y disminuyen al debe. Entonces en la universidad recuerdo que hacíamos unas tablitas, ¿no? Y las poníamos en nuestra calculadora. No para hacer chanchullo ni ayuda a memoria, ¿no? Sino para ver, pues justamente para acordarnos, ¿no? Entonces era así, ¿no? Debe y era haber. Y luego ahí teníamos aumento de activos y teníamos disminución de activos.
Luego, disminución de pasivos, aumento de pasivos. Luego, cuentas de capital o de patrimonio, disminución de capital, aumento de capital al haber. Los egresos, aumento de egresos al debe y disminución de egresos al haber. Disminución de ingresos al debe y aumento de ingresos al haber. Básicamente esas son las cuentas que utilizamos y esto es lo que tienen que aprender ustedes. O sea, los que no son del área, ¿no? Y los demás seguramente están recordando. ¿Alguna pregunta en relación a esta ley del movimiento de cuentas? Licenciado, el debe y el haber se maneja en toda esta tablita. Sí. Este es el lado que dice acá a cargo. Este es el debe. Y el lado que dice abono, ese es el haber. Ese es el debe y este es el haber, ¿no? El lado izquierdo de la cuenta es el debe y el lado derecho de la cuenta es el haber, ¿no? Sí se maneja, por eso estamos colocando aquí debe y a este lado haber. El lado izquierdo está el debe. Este es como una tablita, miren. Es una tablita. A ver. ¿Sí? Debe y haber, ¿no? Debe y haber. ¿Sí? Ya, y licenciado, ¿cuáles son las definiciones que se están manejando del debe y el haber? No lo entendí muy El bien. debe, a ver, la definición del debe dicen todos los textos, y eso sí les puedo garantizar desde Londres, Estados Unidos, Europa, América, etcétera, todos hablan de lo mismo, ¿ya? ¿Qué es el debe? Son los movimientos que se producen al lado izquierdo de la cuenta. ¿Qué es el haber? Son los movimientos que se producen al lado derecho de la cuenta. Eso nomás es la definición, no hay otra definición. ¿Sí? Si alguien está pensando, debe haber una definición de debe y de haber, no, no hay una definición. ¿Sí? Son los movimientos al lado izquierdo, los del debe, y los movimientos al lado derecho son los del haber. ¿Perfecto? Gracias. No, está bien. De nada. A ver. Igual acá pueden utilizar igual esta diapositiva para ubicarse mejor, pero acá estamos viendo la diapositiva, ¿no? ¿Sí? Sí, se Estamos ve. viendo, ¿no? Sí. Ya, gracias. Entonces, esto pueden ubicarse y los que ya saben de la hermenéutica contable, que cuando el saldo es deudor es que el debe es mayor que el haber. Si el debe es mayor que el haber, su saldo va a ser deudor. Y en el caso de los activos siempre va a tener un saldo al debe, ¿no? Siempre tendría que tener, si vale la redundancia, un saldo al debe. No puede haber un saldo aquí a este lado. No debería. Porque ¿qué significaría eso? Que sea negativo, ¿no? No podría estar su saldo al lado acreedor. Lo mismo los pasivos. Su saldo normal es al lado del haber. No debería tener un saldo aquí, un saldo deudor. Lo mismo aquí capital no debería tener. Los retiros igual no debería tener un saldo a este lado. Los ingresos no debería tener un saldo deudor. Y los gastos no deberían tener un saldo acreedor. Sus saldos normales, como estamos observando, de los pasivos son al haber o acreedores, saldos acreedores igual del capital. De los retiros, su saldo normal es deudor. De los ingresos, su saldo normal es acreedor. Y de los gastos, su saldo normal es deudor. Alguien ha debido ver en su vida práctica, tal vez, ¿no? Lo típico, ¿no? A ver. Uy, perdón. La típica que es esto.
Cuentas por cobrar con signo negativo, ¿no? Menos 3.000, así. O así, ¿no? Mejor. No pues, eso no puede existir. Esa es una aberración, ¿no? Y si alguien dice, pero yo sí he visto, sí, seguramente, yo también lo he visto muchas veces, pero ¿eso qué quiere decir? Que han hecho un mal manejo contable. No puede existir esas cuentas por cobrar por 3.000. Entonces, ¿qué ha habido? Puede haber una mala contabilización, el importe debe estar tal vez incorrecto, en vez de colocar 3.000, ¿no es cierto? En la transacción, puede ser que han colocado al otro lado 30.000, no lo sé, hayan volteado números, habría que revisar, pero no puede existir ese saldo deudor. Pero sí existe, existe, y es un X cliente, es un cliente Inbolsa. ¿Sí? Inbolsa tiene menos 3.000 como cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, Molinos Andinos. No hay nadie de Inbolsa aquí, ¿no? ¿O sí? Bueno, es un cliente, pero no estoy diciendo nada malo, ¿no? Inbolsa, negativo. No estoy diciendo que lo esté haciendo Inbolsa, estoy diciendo que es un ejemplo hipotético, ¿no? Inbolsa, 3.000 tiene ahí. Y en cuentas por cobrar tenemos a Molinos Andinos. Uy, se ha distorsionado. No sé qué ha pasado. Ya, tiene negativo 3.000. Eso no puede ser. Entonces, pero se da en la vida real. Alguien dirá, pero pues se da. Entonces, no es pues, entonces ya no es cuentas por cobrar. Ya se convierte en cuentas por pagar. Y seguramente saben qué ha sido, que es un anticipo de proveedores. Es un anticipo de proveedores, sí, es por 3.000. Es otra cosa eso. Ya. Entonces, claro, como es un anticipo, para nosotros es un pasivo, porque no le hemos dado todavía el producto, en este caso las bolsas, porque Inbolsa vende bolsas de polietileno. Ya, pero lo habían puesto, perdón, el contador lo había puesto como cuentas por cobrar. Sí, está mal, pues. Debió reclasificar y debe llevar al saldo correcto, que es un pasivo. En este caso es un anticipo de proveedores, no es una cuenta por cobrar. ¿De acuerdo? Sí, estamos de acuerdo con este tema de los saldos. Si se está entendiendo toda esa parte, ¿no? Sí, licenciado. Ya, gracias. A ver. No baja mis herramientas. Ahora sí. Ya. Igual lo mismo acá, la regla, por favor, tomen en cuenta y me van avisando la hora. ¿Qué hora tenemos en este momento? No tengo un reloj en este momento para ver. ¿Qué hora tenemos? 9. ¿Perdón? 9 de la noche. Ya, 9. Muchas gracias. Ya, está bien. Entonces, algunas diapositivas me voy a pasar, reitero, ya corresponde a cada uno de ustedes hacerle el seguimiento, porque estamos hablando de lo mismo. Acá es tipo de cuenta, aumentos, disminuciones y sus saldos normales, deudores, acreedores. Paso. Y bueno, acá ya tenemos la cuenta T, que se va manejando al debe, todos los movimientos los que correspondan, y al haber todos los movimientos que correspondan, muy sencillito acá, 35.500, y acá a este lado 23.200. La suma de 35.500 menos 23.200 nos da un saldo deudor de 12.300. Muy sencillo, no creo que sea cosa del otro mundo. Acá ya empezamos con las transacciones. Tenemos acá una inversión del propietario. Ya vemos que el propietario está aportando como capital 30.000 pesos, en este caso son dólares. Entra efectivo 30.000 el 1 de noviembre al debe, aumento de efectivo y aumento de capital 30.000. Y aquí tenemos una glosa, inversión del propietario. Esta es la transacción primera. Igual, se cumple la ley del movimiento de cuentas. Aquí está, pueden observar efectivo a este lado y capital.
¿Estamos todos ahí? Sí, ¿no? Sí. ¿Estamos todos? Ya. Miren, tengo que hacer esto. La verdad que me parece a veces muy básico, ¿sí? Porque sé que varios tienen ya la especialidad, tienen el título y todo lo demás, pero no me queda otra. Tenemos aquí una persona, una abogada, tenemos una persona de turismo, tenemos creo un ingeniero informático. Entonces, además el contenido está así, porque a mí me gustaría ya entrar directamente en un ejercicio con débito fiscal, crédito fiscal, ¿no? El tema de los pagos de sueldos, aportes y todo lo que corresponda. Pero yo no puedo correr si esas personas no están, si se quiere, si tienen los conceptos claros sobre la contabilidad. Entonces, algunas cosas voy a tener que correr, pero no voy a poder parar mucho, ¿sí? Lo digo por Yamil. ¿Me estás escuchando, Yamil? Sí, sí, Lick. Ya, después, Lisette, ¿estás? ¿No, Lisette? Sí, sí, licenciado. Ya, Lisette, muy bien. Edgar Williams. Sí, licenciado. Ya. Y, bueno, ellos son básicamente, ¿no? Las personas. Ah, y Sarina. Sarina, que es politóloga, ¿no? Sí, Lice. Ya. Bueno, entonces, porfa, ya tienen que ponerse las pilas y repasar, porque por ustedes estoy haciendo esta parte básica, estimados participantes, ¿ya? Si no, ya debería volar yo con el tema ya de ejercicios. Bueno, tenemos acá inversión del propietario, efectivo contra capital de Bright, 30.000 contra 30.000. Transacción 2, compra de terreno al contado. Estamos viendo acá un aumento de terreno al debe, porque es una compra de un activo, y contra efectivo, una disminución de efectivo, porque es la compra de un terreno al contado. Bueno, pago en efectivo de un terreno. Siguiente, compra de suministros de oficina a crédito. Aumenta los suministros de oficina porque consideramos, de acuerdo a las políticas de la empresa, para este particular caso, que suministros de oficina es una cuenta de activo. Si alguien dice, pero no, pues es que suministros es gasto. No, puede ser gasto, pero también puede ser activo. En este caso, yo lo estoy considerando como una cuenta de activo. Ojo, aquí estoy considerando suministros como una cuenta de activo. ¿Contra qué? Contra cuentas por pagar, porque es una compra a crédito. No estoy viendo todavía débito fiscal, crédito fiscal, por favor. Ya lo veremos un poquito más adelante. Luego, seguimos. Tenemos prestación de servicios y recepción de efectivo. Tenemos efectivo, entrada plata, 5.500, contra ingresos por prestación de servicios, 5.500. Muy sencillo. Esa es una cuenta de activo contra una cuenta, como dice ahí, de ingresos. Entonces, activos aumentan al debe, por supuesto. Entonces, ahí tenemos 5.500 y los ingresos aumentan al haber. Los ingresos aumentan al haber, por eso estamos colocando al haber 5.500 contra 5.500 por prestación de servicios y recepción de efectivo. Tenemos acá ingresos por prestación de servicios a crédito. En este caso no entra la plata a efectivo, sino tenemos un derecho. Un derecho. Y aquí está, ¿cuál es la cuenta? Cuentas por cobrar. Como activo, 3.000. ¿Contra qué? Contra ingresos por prestación de servicios, porque es una venta de servicios a crédito. Y los ingresos van al haber, aumentan al haber, de acuerdo a la tablita. Eso es servicios prestados a crédito. Pago de gastos en efectivo. Acá tenemos gastos por renta, gastos por salarios, al debe, porque los gastos aumentan al debe.
igual en función a la ley del movimiento de cuentas. Los gastos aumentan al debe. ¿Contra qué? Contra efectivo. Contra efectivo. ¿Por qué? Porque es una disminución, porque estamos pagando gastos, ¿cierto? Estamos pagando. Entonces, estos son cuentas de egreso, aumento de egresos, pago de gastos en efectivo. Pago de cuentas por pagar. Acá es algo interesante. Aquí sí se da algo interesante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una disminución de un pasivo. ¿Qué pasa? Ahora sí. Aquí, ¿qué tenemos? Ya. Aquí tenemos una disminución de un pasivo. ¿Y por qué está en el debe? Justamente porque está disminuyendo el pasivo. Estamos pagando, ¿no es cierto?, la deuda. Por eso disminuye también efectivo. Estamos viendo acá una disminución de un pasivo va al debe y una disminución de un activo va al haber. Pago en efectivo a cuenta. Acá tenemos el cobro de una cuenta por cobrar. Igual algo muy interesante aquí se produce porque acá hay una disminución de un activo. ¿Cómo disminuyen los activos? Porque estamos cobrando la deuda, nos están pagando, por lo tanto disminuye la cuenta por cobrar y va al haber. Como ustedes saben, ya lo vimos, disminuciones de activos van al haber. Y entra el dinero ¿a qué cuenta? A efectivo, porque estamos haciendo el cobro, nos están pagando, ¿no? Estamos cobrando. Pero acá hay una disminución de activo. Recepción de efectivo a cuenta. Retiros de efectivo del propietario. Bueno, acá ya vamos observando que tenemos una cuenta de retiros que decíamos que aumenta al debe cuando existen retiros. Sí, aquí está aumentando al debe los retiros de Brian. Y una disminución porque está saliendo el dinero, está pidiendo que se le devuelva de sus aportes de capital, 5,000. Por eso es retiros de Brian que está disminuyendo y, bueno, perdón, está aumentando los retiros de Bright, está aumentando. ¿Sí? Esa es una cuenta de capital, los retiros de Bright, está aumentando, por eso va al debe. Ahora, otra cosa es de que vaya a disminuir el capital, por supuesto, esa es otra cosa. A ver, lo voy a poner aquí. Los retiros de Bright, los retiros en general, disminuyen el capital. Obvio, ¿no? Por eso está aquí. Por eso está al debe, porque el capital siempre va al haber. Entonces, si está al debe, va a ir a disminuir seguramente el capital. Por eso los retiros van al debe. Y el efectivo disminuye al haber. Gastos pagados por adelantado. Acá tenemos alquileres pagados por adelantado. Para nosotros esto es un activo. ¿Por qué? Porque es un derecho. Todavía... Este es un derecho para nosotros, este es un derecho, porque todavía no nos han prestado el servicio, alquileres pagados por adelantado, por eso se considera un activo. Y lo ponemos acá como activo, 3,000 al debe, aumenta. Cuando ya vayan transcurriendo los meses y se vaya causando, como dicen los abogados, se vaya perfeccionando el hecho, sí vamos a llevar al gasto. Porque los alquileres sí son un gasto, pero en este caso todavía no son un gasto, son pagados por adelantado. Tenemos 3,000 contra efectivo, porque es una salida de dinero, hemos pagado 3,000, efectivo disminuye al haber. Tenemos gastos por salarios, entonces aquí esta es una cuenta de egreso. Los egresos aumentan al debe, por eso está aquí, egresos aumentan al debe, 1,200 contra efectivo, que es una disminución porque es un pago de los salarios en efectivo, 1,200. ¿Ok? Compra de un edificio con pagaré,
Sencillito, sin impuestos, nada, por eso estoy corriendo. Tenemos edificios, que es un activo. Aumenta el activo al debe por 60.000 y lo está comprando el edificio con un pagaré. Por eso van documentos por pagar, aumento de un pasivo. De aumento de un pasivo. Y los pasivos aumentan al haber. Inversión del propietario. Dice que en este caso este señor Bright invierte en la empresa, pero en mobiliario, ya no en efectivo. Ya, pero el mobiliario es activo, sí es activo. Muebles y enseres, sí. Está colocando 18.000 en muebles y enseres a cuenta de capital. Entonces, aumento de activo al debe y aumento de capital a la vez. Uy, acá tenemos ya los pasivos devengados. A ver, acá tenemos gastos por servicios generales. Sí, hay un gasto, evidentemente, aquí. A ver. Aquí sí tenemos un gasto por 100. Pero ¿se acuerdan del principio del devengado? Que ojalá que podamos leerlo hoy día. Contra servicios generales por pagar, 100. Este es un pasivo. Entonces, un egreso, porque los egresos aumentan al debe. Ahí está gastos. Pero todavía no se ha cancelado. Ah, ya, por eso está servicios generales por pagar, ¿no? Por pagar 100. Entonces, por eso se dice devengado. Otra vez, los ingresos y los gastos deben registrarse sin importar si se han cobrado o pagado en el periodo que correspondan. Entonces, aquí ha contabilizado el 15 de diciembre. Seguramente pagará en enero, no sé. Pero aquí estamos contabilizando en el mes que corresponde. Pago de gastos en efectivo es lo mismo, gastos por salarios al debe, gastos aumentan al debe, contra efectivo, salida de plata al haber. Ingresos diferidos. Bueno, en este caso, esto es un ingreso cobrado por anticipado. Voy a colocarlo acá. Es un ingreso cobrado por anticipado. También se conoce como ingresos diferidos, sí. Yo sé que varios aquí ya saben todo esto, pero a algunos se les ha olvidado tal vez la terminología contable. Entonces, yo no sabía, puede decir alguien. Por eso precisamente asistimos a este tipo de especializaciones y diplomados, ¿no? Siempre vamos a aprender algo, ¿no? Entonces, ya. Los ingresos diferidos son entonces los cobrados por anticipado o los cobrados por adelantado. Sí, esos se consideran ingresos diferidos. Ya, bueno, está bien. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, que te hubieran pagado, si tú eres, a ver, ¿dónde está nuestra participante y compañera? Con cariño, obviamente, compañera, aprecio. Nuestra politóloga, ¿dónde está? Sarina, ¿no? Sarina. Sarina, ¿estás ahí? ¿Aló, licenciado? Sí estás, ¿no, Sarina? Sí, licenciado. Bueno, perdón, sí, claro. Ya, Sarina, ¿tú has hecho alguna vez alguna consultoría para alguna empresa, alguna entidad, algo que has cobrado? ¿Has hecho algún trabajo de consultoría? Sí, sí he hecho. Ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos a tomar el ejemplo tuyo. Entonces, ella hizo, o sea, va a hacer, mejor dicho, va a hacer una consultoría. Le ha contratado el Ministerio de Gobierno. No sé, o cuál sería el más apropiado. ¿Qué ministerio pues, hace más el tema de políticas sociales y todo eso? Ya, bueno, cualquiera, ¿no? Quizá el Ministerio de Salud. Ya, el Ministerio de Salud. Muy bien, el Ministerio de Salud le ha encargado a Sarina que efectúe una consultoría y le va a dar un pago ya por anticipado, le va a dar un monto. Entonces, ella no puede considerar como un ingreso todavía, porque todavía no ha entregado ni siquiera un borrador de su consultoría, recién va a empezar, menos ha entregado un informe final. En este caso, es un ingreso diferido.
un ingreso cobrado por anticipado por esa consultoría. Por eso es un pasivo. Uy, no he escrito. Es un pasivo. Es un pasivo. ¿Y los pasivos aumentan al haber? Sí. Pero ella ha recibido el dinero. Aquí está, efectivo, ha entrado la plata. Pero es contra un pasivo. No puede considerar ella todavía ingreso mientras no entregue el producto. Cuando entrega el producto, bueno, ya considerará que es ya un ingreso, ¿no? ¿Entendido, no, Selina? Sí, licenciado, entendido. Gracias. A ver, vamos. Licenciado, Bueno, perdón, se va a sí. cortar en unos minutos. Ah, José. ¿Cómo está, Lick? José, ¿qué hora es? Ya es 9:20, ¿Pero hasta qué hora en nuestras clases? de 7:30 a 21. Pero les digo a todos que me avisen y nadie me avisa. Me emociono y ya pues Sí, Lick, se no emociona me han mucho, dicho, Lick. pero díganme por favor. No se preocupe, Lick. A ver, bueno, a ver, vamos a cerrar esto. Ya, muy bueno, hemos avanzado hasta ahí. ¿Qué necesito de ustedes, por favor? Necesito lo siguiente. He pasado al grupo una práctica y es esta, les voy a mostrar. La más sencillita. Yo necesito que hagan. Ya, veremos aquí, voy a compartir. Luis, no me avisaste que ya nos pasamos. Sí, ya, es que la verdad estamos atendiendo y la verdad que se pasa Bueno, muy rápido. ya. A ver, aquí, ya. Esta es la práctica que les he pasado también al WhatsApp. Por favor, vamos a resolver esta práctica. Son 5 asientos. Yo necesito que resolvamos. Ahora, las personas que tienen base, obviamente lo van a hacer muy, muy fácilmente. Las personas que no tienen base, tienen que buscar la ayuda de alguien que tenga base. Yo entiendo que varios ya se conocen. Y si no se conocen, ahora se van a conocer, pues, ¿no? Pueden, por amistad, por afinidad, por sexo, etcétera, ¿es cierto? Las damas pueden buscar igual a otras damas, pero tienen que, los que no son, digo, del área, tienen que poder hacer estos asientos. Y si finalmente no hay esa confianza con alguien del grupo, bueno, siempre hay alguien en la oficina, ¿no? O alguien, algún conocido. Pero yo reitero, necesito que se haga esta práctica para el día viernes. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Sí, licenciado. Ya, entonces necesito que todos hagan esta práctica y participen en los foros y ya vamos a empezar a hacer los asientos contables de un ejercicio completo para acabar la parte contable y tenemos que pasar a análisis de estados financieros y a costos. Entonces, nos quedamos acá, vamos a terminar algunos asientos que faltan la próxima clase, pero ya faltan poquitos y hagamos este asiento, esta práctica. Hagamos la práctica, por favor. Son 5 asientos, registros contables, elaborar un estado de resultados y un balance general para el primer mes de operación. ¿Qué opinión tiene acerca del primer mes de operación? ¿Qué pasó con el patrimonio de Horacio? Comente. Entonces, eso vamos a hacerlo, por favor. Ahora, los que entreguen en Excel no hay ningún problema, háganlo en Excel. Si alguien lo hace en Excel y lo comparte con otro compañero, está bien, pero por favor, pues cada quien sepa lo que ha hecho, no hagamos el tema de copiarlos, porque estamos fomentando un poco esto de que no se haga el sacrificio correspondiente. Entonces, sin más, bueno, me despido y quedamos acá. Un gusto verlos. Cuídense. Igualmente, buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Que les vaya bien. Yo me salgo. Chao, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, licenciado.